Mis hermanos en Cristo, una vez más, un gusto enorme estar aquí a través de estos benditos medios llevando la palabra del Señor. Mi nombre es Alfredo Zambrano, un servidor del grupo de oración de Catedral, que hoy este día quiero que el Señor a través de mi boca te hable a ti, tú que me estás escuchando, hermana, hermano, que se nos abran nuestros oídos espirituales para escuchar qué es lo que el Señor quiere y también para ponernos a reflexionar. ¿Cuántas veces hoy el salmo de este día nos va a hablar? ¿Cuántas veces tenemos que reconocernos ante nuestro Señor que somos pecadores? Pero a veces, mis hermanos, a veces pecamos. Y yo creo que ni siquiera nos ponemos a hacer un alto en nuestra vida, a ponernos a pensar que verdaderamente hemos pecado y pedirle esa misericordia a nuestro Creador, que Él está esperándonos ahí, que nos reconciliemos con Él, que nos reconozcamos pecadores, que imploremos su misericordia. Y vamos a pasar a este salmo de este día, donde el Señor, su misericordia la extiende día a día, pero a veces nosotros no somos dignos o no nos sentimos dignos de acercarnos a Él por esos pecados, pero Él lo que está queriendo que yo y tú, mi hermano, mi hermana, nos acerquemos a Él, pero que reconozcamos verdaderamente en qué le hemos fallado y decirle a Él que le hemos fallado. Y dice así el salmo de este día: misericordia, Señor, que hemos pecado. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Levántame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. Misericordia, Señor, que hemos pecado. Puesto que reconozco mis culpas, tengo siempre presente mis pecados. Contra ti solo pequé, Señor, haciendo lo que a tus ojos era malo. Misericordia, Señor, que hemos pecado. Es justa tu sentencia y eres justo, Señor, al castigarme. Nací en la iniquidad y pecador me concibió mi madre. Misericordia, Señor, que hemos pecado. Haz que sienta otra vez júbilo y gozo, y que se alegren los huesos quebrantados. Aleja de tu vista mis maldades, y olvídate de todos mis pecados. Misericordia, Señor, que hemos pecado. Mi hermano, mi hermana, qué hermoso salmo, qué hermosas palabras para pedir, mi hermano, mi hermana, su misericordia del Señor, para implorar, dice el salmo, que deberíamos nosotros llegar a los pies de Cristo y implorar su misericordia. Dice el salmo que se olvide de esos pecados. Pero te decía ahorita al comenzar, mi hermano, mi hermana, que muchas veces pecamos y somos tan malos que ni siquiera reconocemos que hemos pecado. O a veces será que estaremos tanto en la ignorancia que pecamos y no vamos a ese lugar donde el sacerdote, que es mismo Jesús esperándonos, que vayamos a implorar su misericordia, que vayamos a reconocernos, a decirle al Señor que somos pecadores y decirle a ese sacerdote que en ese momento es Cristo mismo, que está allí para absolvernos de los pecados. Pero cuántas veces mejor queremos o somos tan necios que andamos cargando ese costal de pecados que ya no nos caben, andamos hasta jorobados, agachados y seguimos pecando. Y no imploramos la misericordia del Señor y no nos reconocemos y todavía a veces aún decimos que al cabo son pecados pequeños, Señor. Ahí sigo cargando con ellos. Hoy el Señor en ese hermoso salmo nos invita. Hoy el Señor en ese salmo quiere que vayamos a sus pies de ese sacerdote donde está ahí esperándote. Pero no es el sacerdote, es mismo Jesús. Jesús quiere vernos livianos, mis hermanos, cuando vamos y nos reconocemos pecadores ante Él, a través de ese sacerdote. Hermanos, salemos con una carga que Él hemos entregado al Señor. Ya no sigas cargando con esa carga. Ya no sigas cargando con ese costal que ya no puedes. El Señor está esperando de ti a mí que vayamos y le digamos todos y cada uno de esos pecados, por grandes que sean, mis hermanos, por pequeños que sean. Ya no cargues en tu espalda. Hoy el Señor nos dice que Él está ahí esperándonos, que nos reconozcamos pecadores y que le digamos todos y cada uno de ellos, para Él quedarse a través de ese sacerdote,
hacernos una limpieza. En sus manos quedar todos esos pecados, mis hermanos, y tú quedar limpio, tú quedar lavado, mi hermano. Cuando vayas a ese confesionario y sales liviano, mi hermano. Y hoy aquí la primera lectura nos va a hablar de esto. Nos va a hablar del pecado, nos va a hablar de que caemos, nos va a hablar de que el enemigo, mi hermano, mi hermana, nos hace caer. Y no importa que seamos predicadores y no importa que seamos en el camino que vayamos, el enemigo, a medida que vamos caminando, a medida que mi Padre Dios nos va prestando, regalando dones, el enemigo es como está el pleito contigo, mi hermana, mi hermano, a querernos hacer caer. Y a veces vamos a caer, y a veces vamos a tropezar. Y lo peor es que a veces tropezamos, mi hermano, mi hermana, y tardamos para levantarnos porque no nos hemos reconocido, no hemos ido ante el Señor a pedirle perdón, porque le hemos fallado. La lectura de este día, mi hermano, está ahí en 2 de Samuel, del capítulo 11, del 1 al 5, y luego ahí el 10, del 13 al 17. Y nos va a hablar muy semejante a lo que nos hablaba este salmo, que le fallamos al Señor. Por muy a veces escogidos que seamos del Señor, no estamos exceptos de fallarle. No estamos exceptos de caer en el pecado. No estamos expuestos de caer en esas tentaciones que el mundo nos presenta, mis hermanos, que esas tentaciones son muchas. Pero cuando estamos lejos de mi Señor, es muy fácil de caer. Y dice la palabra de Dios así: David envió a Joab con sus oficiales y todo Israel devastar la región de los amorritas y sitiar a Rabá. David, mientras tanto, se quedó en Jerusalén. Y un día, a eso del atardecer, se levantó de la cama y se puso a pasear por la azotea del palacio. Y desde la azotea vio a una mujer bañándose, una mujer muy bella. David mandó a preguntar por la mujer y le dijeron: es Betsabé, hija de Elián, esposa de Urías, elilita. David mandó unos para que se la trajeran, y después Betsabé volvió a su casa, quedó encinta y mandó este aviso a David: estoy encinta. Entonces David mandó esta orden a Joab: manda a Urías elilita. Joab se lo mandó. Cuando llegó Urías, David le preguntó por Joab, el ejército y la guerra. Joab, que tenía cerca la ciudad, puso a Urías donde sabía que estaban los defensores más aguerridos. Los de la ciudad hicieron una salida, trabaron combate con Joab, y hubo algunas bajas en el ejército entre los oficiales de David. Murió también Urías elitita. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mis hermanos, mis hermanas, una lectura. Sabemos quién era David, el rey David. Pero hombre, escogidos, como tú y yo podemos ser escogidos para proclamar la palabra de Dios, para tener varios diferentes ministerios que el Señor presta. El Señor nos regala para su servicio. Pero mi hermano, mi hermana, hoy la palabra de Dios aquí nos dice que estamos muy expuestos a caer en el pecado, a caer en la tentación, a caer en esa debilidad que a veces nos encontramos en nuestra humanidad. Cuando estamos, mis hermanos, lejos del Señor, cuando estamos lejos de la oración, cuando nos retiramos del ayuno, cuando nos retiramos de esa comunión, al menos si estamos en un lugar donde no podemos ir a misa, al menos cada 8 días, cuando nos retiramos de eso, te quiero decir, mi hermano, mi hermana, que me estás escuchando, joven, jovencita, que estamos muy expuestos a caer en el pecado, a caer en esas tentaciones que el enemigo nos va a poner, así como se la puso a David, nos va a poner a ti y a mí, mi hermano. David a lo mejor era un hombre muy escogido por Dios, pero también un hombre humano, un rey que creía en Dios como creemos a veces yo y tú. Pero las tentaciones, te quiero decir, mi hermano, mi hermana, que están al día. Las tentaciones, el enemigo no va a descansar con quien sea, con sacerdotes, con predicadores, con ministros de Eucaristía, con quien sea. A estar haciendo la guerra, mis hermanos. A estar haciéndonos la guerra para ponernos el pie, para trompezar, para fallarle a mi Señor.
¿Y David qué hizo? Cuando salió a pasear, como podemos salir a pasear yo y tú, mis hermanos, con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestros nietos, los que ya estamos grandes de edad. ¿Y qué hacemos? ¿Y qué vemos luego? La tentación, mis hermanos. Dice aquí que David salió por allí a pasear por las azoteas de aquel palacio. Y dice que miró a aquella mujer allí bañándose. Una mujer, mis hermanos, que no era esposa de él. Una mujer comprometida, una mujer casada. Más sin embargo, dice aquí la Sagrada Escritura, que era una mujer muy hermosa, una mujer muy bella. Una mujer que a lo mejor a cualquier hombre podía darle tentación. Una mujer que podía hacer caer, como hizo caer al rey David, nos puede hacer caer a ti y a mí, nos dice la Sagrada Escritura hoy en día. Pero hay que tener cuidado, mi hermano. Hay que tener cuidado, mi hermana. Hoy está hablando aquí de una mujer, pero también puede estar, le cambiamos el nombre, y también nos puede estar hablando de un hombre que tu mujer estando casada, tu mujer estando comprometida, estando bien con tu esposo, ves a aquel hombre que va al gimnasio, vas a aquel hombre más joven a veces que tu mujer, ves a aquel hombre más guapo que tu esposo, más arreglado, y ahí está la tentación, mis hermanos. Ahí está el pecado. Ahí empieza el enemigo a ponerte aquella tentación, mi hermana, a ponerte aquella tentación, mi hermano. ¿Y qué hizo David cuando miró a aquella mujer bañándose? Cuando miró a aquella mujer sin saber quién era, pero empezó a ponerle y empezó a entrarle. Empezó a entrar ya en ese momento el pecado en él, porque no era su esposa, mi hermano. Empieza a entrar el pecado en ti, mujer, en ti, hija de Dios, que empiezas a ver, empiezas a desear a aquel hombre que está casado, aquel hombre que no es tu esposo. Y dice aquí que aquel David mandó preguntar por aquella mujer. Y mira lo que dice aquí la Sagrada Escritura, que esa mujer, fueron y le dijeron, esa mujer está casada. Esa mujer es la esposa de Urías, elitita. Se dio cuenta David desde un principio que aquella mujer estaba comprometida. Se dio cuenta que aquella mujer, al tomarla por mujer, al tomarla, a hablarle, a tratar de hablar como mujer, esa mujer era mujer ajena. Como es a veces esas mujeres ajenas que vemos tú y yo, hombre de Dios, hombre que me escuchas en estos momentos, mujer que me escuchas, hija de Dios, aquel hombre que estás divisando a veces, que miras y el enemigo te lo pone muy diferente a tu esposo, como se la ponía, como le presentaba aquella mujer a David, al rey David. Las tentaciones están al día, mis hermanos. Las tentaciones van a estar a cada instante y momento. Hombre y mujer de Dios que me escuchas, hermano, hermana que me escuchas, el enemigo. A veces vamos caminando y el enemigo, mira lo que está a tu derecha, mira lo que está a tu izquierda. Estoy hablando de hombre, de mujer. A nosotros nos pone una muchacha, una mujer muy bien vestida, vestidas con unos vestidos ahorita, con unos pantalones de tentación, mis hermanos. Cuando las vemos con ojos de deseo, cuando la vemos como mujer, pero cuando la vemos como hija de Dios, cuando la vemos como una hermana, mujer, cuando miras a aquel hombre como una hermana, lo único que miras es su rostro. Y a veces ni vemos el rostro, porque puede ser un rostro triste, un rostro que trae problemas. Pero somos, por nuestra debilidad, por nuestra humanidad, vemos el cuerpo, los hombres de las mujeres, un cuerpo de tentación. Mujer que me escuchas, lo único que ves es un cuerpo que va al gimnasio, un cuerpo más joven que tu esposo, y lo ves un cuerpo de tentación. Y David, ¿qué hizo? La mandó llamar, la mandó traer por su poder que tenía, mi hermano, mi hermana. ¿Qué es el poder? El poder a veces es el dinero. El dinero hace que tenga poder cualquier persona. Cuando ofrecen dinero y el enemigo es astuto, te puede ofrecer a ti, mujer, que estás en una calamidad, que estás pasando por una escasez de dinero. Y aquel hombre te ofrece, aparte de palabras bonitas, te ofrece aquello que estás tú necesitando, dinero. Papá Dios también nos puede ayudar. Cuando estemos pasando por una necesidad, si es económica, papá Dios, tú eres mi papá, tú ayúdame a solventar esto. Pero el enemigo, como es astuto, nos puede poner a ti, mujer, una persona que te va a ofrecer dinero, que al cabo nadie se va a dar cuenta, que al cabo nomás tú y yo sabemos. Lo que hagamos, mis hermanos, dice la palabra de Dios, lo que hagamos en lo más oculto, lo que hagamos en lo más oculto y en lo más oscuro, mi hermano, mi hermana,
a través de la luz del día. Lo que hagamos a medianoche, a la luz del día va a salir. Y el rey David la mandó llamar y la tuvo como mujer, sabiendo que era esposa de un hermano suyo, no de sangre, pero hijo de Dios. Mas sin embargo la tuvo como mujer. Y cuando la envió después, la mandó a su casa. Después que le dijo a aquella mujer, le mandó decir que estaba encinta, que estaba embarazada, por lo que había estado con ella. ¿Y qué hizo David? Mandó a Urías a mandarlo al peligro. Mandó que fuera aquella guerra que había, aquellos problemas, lo envió donde él sabía que había problema. Otro pecado más, queriendo arreglar las cosas, mis hermanos, más sin embargo ahí otro pecado más, mandar a aquel hermano espiritual, mandar a aquel hijo de Dios a la batalla donde él sabía que los que fueran adelante, en aquel lugar estaba el peligro, iba a haber muerte, y mandó a Urías a que pasara por aquel lugar, a que fuera la batalla donde él casi sabía que los que fueran al frente iban a morir. Y eso hizo, mandó al batallón, pero dijo, mándame a Urías allí enfrente, donde está aquellos contrarios, donde está aquel ejército que no deja pasar hombre con vida. Y dice que los envió, dijo, pero me pones a Urías allí al frente. Y a lo mejor aquel hombre, Urías, pensaba que porque él era el más bueno para la batalla, porque él era mi hermano, porque David lo iba mandando, porque él estaba queriendo tener aquella mujer para él, y mandó a su esposo a matar. Lo mandó que lo mandaran a ese lugar donde él sabía que iba a ser asesinado. Otro pecado más. Mi hermano, mi hermana, te quiero decir que hoy este día esta palabra de Dios nos pueda sonar fuerte. Esta palabra de Dios nos suena bastante fuerte para veces, para nosotros en nuestra humanidad. Tengamos cuidado, mi hermano. Que tengamos cuidado, hermana de Dios, hija de Dios. Que tengas cuidado con las tentaciones. Que tengamos cuidado, hombres y mujer que me estás escuchando, joven, jovencito que me estás escuchando. Que tengamos cuidado con el enemigo, que ese está al día para hacernos tropezar, para hacernos caer. Y si ya hemos cometido un pecado, ir con papá Dios a reconocerlo y pedirle fuerzas para no hacer lo que David, uno tras otro, hombres que a veces somos de Dios, hombres de Dios, mujeres de Dios, y en un descuido tropezamos, caemos y le fallamos a mi Padre Dios. Vamos a pasar a este evangelio de este día, evangelio muy hermoso también, mis hermanos, mis hermanas. Y este evangelio está ahí en Marcos 4, del 26 al 34. Y dice así el evangelio de este día. Enseñó Jesús: el reino de Dios es como un hombre que sembró un campo. De noche se acuesta y de día se levanta, y la semilla germina y crece sin que él sepa cómo. La tierra por sí misma produce fruto. Primero el tallo, después la espiga y después grama. Y el trigo en la espiga. En cuanto el grano madura, mete la hoz porque ha llegado la cosecha. Decía también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo explicaremos? Con una semilla que crece de mostaza. Cuando se siembra en la tierra es la más pequeña de las semillas. Después de sembrarla, crece y se hace más alta que las demás hortalizas. Y echa ramas tan grandes que las aves pueden anidar en su sombra. Con muchas parábolas semejantes les exponía el mensaje, adaptándolo a la capacidad de sus oyentes. Sin parábolas no exponía nada, pero en privado a sus discípulos les explicaba todo. Esta es palabra de Dios. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Mi hermano, mi hermana, Jesús exponía siempre a aquel pueblo, como nos explica hoy en día a ti y a mí, con esa semejanza. Semejanza, compara el reino de los cielos. Dice aquí, muy parecido, que se parece el reino de Dios como un hombre que siembra un campo. Parábolas hermosas, mis hermanos. Dice que de noche se acuesta y de día se levanta, y la semilla germina y crece sin que él sepa
cómo. Mi hermano, mi hermana, esto es el poder de Dios. Pero esto es también que quiere, mis hermanos, que a veces a mí y a ti, servidor, que me escuchas, servidora, que hacemos ese trabajo. Nosotros somos trabajadores, tú y yo que un día le dijimos al Señor que aquí estábamos, que un día le dijimos a Papá Dios que aquí estábamos para hacer su voluntad, que queríamos ser sus trabajadores, que queríamos trabajar para construir el reino de Dios aquí en la tierra. Somos estos hombres, aquí habla de un hombre, aquí nos está hablando hoy a ti, a mí, mi hermano, mi hermana, que somos esos que sembramos esa semilla. Esa semilla es cuando vas tú a un hermano, a una casa, a una hermana y le lees un versículo. No le leas toda una página o toda la Biblia, un versículo que a lo mejor esa familia, que a lo mejor esa hermana la necesita, que a lo mejor aquella persona estaba necesitada de Dios, necesitada de una palabra de consuelo y un versículo que tú vayas y le leas a un hermano en problemas, en necesidades, en que haya perdido un hijo, una hija, un papá. Y un versículo que tú le leas donde Jesús le manda decir: ánimo mi hija, levántate, a través de uno. Y a veces pueda que nos pase como dice aquí a ese hombre y mujer, que aquel hombre solamente sembró aquella semilla. Hoy el Señor nos invita a sembrar esa semilla, a sembrar su palabra, mi hermano. A sembrar esa semilla, que vayamos y la siembremos en aquel hermano, en aquella hermana que tanto necesita. Que tú vayas y le leas aquella lectura que el hermano necesita. Mi Señor nos la va a poner cuando nos envía, cuando somos enviados, mis hermanos, cuando el Señor nos envía a predicar, cuando el Señor nos envía a una necesidad que un hermano está pasando por una tribulación. Es el Señor quien te envía y que me envía a ti, a mí, a sembrar esa semillita. Y nosotros, dice aquí, que aquel hombre no sabe ni cómo la misma tierra produce. Que aquel hombre nomás va y siembra la semilla en la tierra y va y se acuesta en la noche a descansar, y en la noche aquella tierra está trabajando. Eso es lo que hace, mis hermanos, el Espíritu Santo. Cuando tú vas y siembras esa semilla que el Señor nos envía en aquel hermano, que le lees un versículo, una palabra que le entra hasta el corazón, una palabra que la coge, una palabra que él le estaba haciendo falta. Y tú dices, pero un versículo, nada más tuve tiempo, por lo que sea, y le leí a aquel hermano. Mi hermano, te quiero decir que esa es una semillita de la cual nos habla hoy la palabra de Dios. Una semilla de la cual empieza ese poder del Espíritu Santo sin que tú y yo nos demos cuenta. Tú y yo solamente vamos a ir a sembrarla. Y el Espíritu va a hacer que florezca esa semilla en aquel hermano, en aquella hermana, en aquella persona que tanto está necesitada de lo que habla hoy la palabra de Dios en esa comparación. Y a veces nosotros creemos que no podemos ser ese hombre del cual fue y sembró ese campo. Mi hermano, mi hermana, si ya empezamos este caminar, si ya sabes tú que un día le dijiste al Señor: Señor, aquí estoy yo, envíame. No tengas duda que cuando vayas a una parte, es el mismo Señor, como hoy el día que me hizo esta invitación a través del coordinador, del hermano, de quien sea. Es el mismo Señor que quiere que sigas sembrando hoy esta semilla. Dice aquí, la tierra por sí misma produce frutos. Primero el tallo, después la espiga y después grama. Dice el trigo y la espiga. Esa semilla, mis hermanos. Aquel hombre, aquel trabajador, solo va y la siembra en aquellos campos. Como tú que has hecho aquella siembra en tu huerto familiar, tú nada más la depositas y la tierra, mis hermanos, ella se encarga de que vayan haciendo. Ella se encarga de que vaya creciendo, pero a veces, mis hermanos, tenemos que echarle agua a aquella semilla, tenemos que echarle abono, tenemos que aflojarle la tierra, tenemos que ponerle amor, mis hermanos. ¿Para qué? Para que aquella tierra esté blandita, para que aquella tierra sienta tu calor, para que aquella tierra vaya produciendo. Y la tierra hace lo demás. Es lo que hace el Espíritu Santo, mis hermanos. Cuando tú y yo vamos y sembramos aquella semilla que el Señor nos envía, y el Espíritu Santo es el que hace que florezca aquella semilla que tú sembraste, aquella palabra que le diste a aquel hermano, y después de un mes o dos, tres, aquel hermano te encuentra y te dice: hermano, cuando usted fue, y tú y yo a veces ya no nos acordamos, mis hermanos, cuando usted fue y me rezó un rosario, cuando usted fue y me leyó la Sagrada Escritura, un versículo, porque no tenía tiempo de
demás. Y mira, aquellas palabras que usted me dio, hoy en día en mi corazón me resuenan. Y yo empecé a cambiar. Aquel hombre, aquella mujer, mi hermano, mi hermana, empezó a ser otro. Porque aquella semilla empezó a florecer. Porque aquella semilla empezó a dar frutos. Empezó a hacer lo que hace aquí la Sagrada Escritura, que nos habla lo que hace aquella tierra, mis hermanos. Pero el Señor quiere que tú y yo sigamos sembrando esa semilla, que yo y tú seamos, dice aquí ese hombres y mujeres, que no paremos de sembrar esa semilla. Dice aquí, en cuanto al grano madura, mete la hoz, porque ha llegado la cosecha. Decía también, ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola les explicamos? Es que a veces, mis hermanos, a veces somos duros de entender. Y si el Señor, Él lo sabe, que si nos dicen palabras muy acá de alto nivel, no los vamos a entender. El Señor les hablaba a aquellas personas y nos habla hoy en día, mis hermanos, de comparaciones. ¿Cómo compara el reino de los cielos, mi Señor? Dice aquí, después de sembrarla, crece y se hace, dice aquí, que es como un grano de mostaza que se siembra en la tierra y es la más pequeña de las semillas. El que conoce, mis hermanos, el que conoce esa semilla de mostaza, es un granito tan pequeño, mis hermanos, una semillita que apenas la agarras en tus manos, casi se te suelta de tus dedos. Pero dice aquí la palabra de Dios, mis hermanos, nos hace esa comparación, y hay un canto tan hermoso que a mí me encanta. Cuando estamos en la bendita renovación carismática, en los cantos, dice allí que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, y dice el Evangelio de Marcos, que si tuviéramos fe como un granito de mostaza, le podíamos decir a ese cerro, a ese árbol, que se arranque de donde está y que se arroje al mar. Y dice ahí en ese Evangelio de Marcos, casi al final de ese Evangelio, dice, pero si tú lo crees en tu corazón, lo que estás pidiendo, si tú crees que va a suceder como tú estás pidiendo, si no lo dudas, dice allí la palabra de Dios, ni por un momento en tu corazón, créelo que va a suceder. ¿Con qué comparación nos hace esa bendita palabra de mi Señor? Que nos hace esa comparación con un granito de mostaza. Que si tuviéramos fe, mi hermano, ¿cómo ves? Si le pidiéramos a mi Señor que tuviéramos una fe mucho más grande, una fe como una pelota, como un balón. Imagínate si dice aquí la palabra de Dios, que como esa. Y dice aquí, mis hermanos, después de sembrarla, crece y se hace alta, que es más grande que cualquier hortaliza, que echa unos brotes, mis hermanos, que echa unas ramas. Esa semillita tan pequeña, echa unos brotes, unas ramas, que después las aves del cielo, que después personas van y se cubren aquel calor, aquel sol, con esas tremendas ramas. Hoy la palabra de Dios nos está haciendo una parábola hermosa, mis hermanos, donde mi hermano, mi hermana, hay que pedirle esa fe al Señor, que si no tenemos fe, mis hermanos, para pedirle algo, que nos den, que sea esa fe como ese granito de mostaza, para que vaya creciendo, y a través de esa fe, mis hermanos, cuando le pidamos algo al Señor, a Papá Dios, a nuestro Señor Jesús en oración, sucedan cosas grandes, para que tú, mi hermano, seas esa misma, la comparación que nos está haciendo hoy el Señor aquí, para que seamos ese fruto, esas ramas, donde llegan aquellos árboles, aquellas aves, donde lleguen aquellos hermanos y digan, aquí hay donde recargarme, aquí hay donde descansar, aquí hay una sombra a donde venir, mis hermanos, donde sirvamos de darle sombra a aquel hermano que está devastado, aquel hermano que te imaginas tú cuando está aquel hermano, que lo hayas en el desierto, mis hermanos, en un desierto espiritual, en un desierto sin Dios. Y cuando se acerque a ti, sienta que está abajo de aquellas ramas que producen aquella semilla, que con nuestra fe, mis hermanos, hagamos que podamos darle sombra a aquellos hermanos. Hoy la palabra de Dios nos pide, mis hermanos, que seamos ese sembrador, pero que seamos también esa semillita, la cual el Señor quiere que demos frutos, y frutos en abundancia, mis hermanos. Vamos a una hermosa alabanza y regresamos, mis hermanos.
tuvieras fe como un granito de mostaza. Eso dice el Señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza. Eso dice el Señor. Tú le dirías a las montañas: muévanse, muévanse, muévanse. Tú le dirías a las montañas: muévanse, muévanse, muévanse. Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán. Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán. Si tuvieras fe como un granito de mostaza. Eso dice el Señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza. Eso dice el Señor. Tú le dirías a los enfermos: sánense, sánense, sánense. Tú le dirías a los enfermos: sánense, sánense, sánense. Y los enfermos se sanarán, se sanarán, se sanarán. Y los enfermos se sanarán, se sanarán, se sanarán. Amado Señor, amado Dios, vamos a ponerte estas peticiones, Señor, en las manos de esos ángeles que están en este lugar volando, para que te las lleven a donde estás tú, mi Señor. Señor, en esa alabanza que escuchamos, papá, nos dices ese hermoso canto, que si tuviéramos fe, Señor, le diríamos a los enfermos que sanaran, Señor. Y dice allí, Señor, que ellos sanarían, que tú los sanarías, Señor. Señor, hoy te pido que aumentes nuestra fe, Señor. Que esa fe que tengamos, Señor, podamos mover montañas, Señor. Y esas montañas, Señor Jesús, de la que nos habla y ese canto, Señor, son a veces las pruebas que tú nos pones, papá. Las pruebas que tú nos permites, Señor, porque tú a veces, como en aquel evangelio, mi Señor, de Lucas, mi Señor, de Juan, mi Señor, donde tú le permitías y le decías a todos los apóstoles: me alegro de que no estuvieran allí para que vieran lo que tú ibas a hacer, Señor. Señor, pero a veces te pedimos perdón, Señor, porque a veces a través de esa prueba, Señor, a través de ese problema, Señor, hemos quitado la mirada de ti, Señor, y nuestra fe se encuentra vacilando, Señor. Cuando llegan las dificultades, Señor, cuando llegan los problemas, Señor, cuando llega la escasez, Señor, solamente vemos la dificultad, Señor, y nuestra fe empieza a tambalear, papá. Cuando un médico, Señor, nos da, Señor, un diagnóstico de nuestro papá, de nuestra mamá terrenal, de nuestro hijo, de cáncer, Señor, que hablan de cáncer, esa enfermedad, que dicen muchos, esa enfermedad mortal, Señor. Es porque tú lo permites, papá. Es porque tú lo permites, Señor, esa enfermedad, para que veamos tu grandeza, Señor. Pero a veces, Señor, qué difícil, Señor, hacer lo que dice esta alabanza, Señor, que si tuviéramos fe como un granito de mostaza, le podíamos hacer una oración a aquel hermano, a aquella mamá, a nuestro papá, a nuestro hijo, con aquella fe, con aquella certeza de que no nosotros lo íbamos a sanar, de que tú lo ibas a sanar, Señor. De que esa fe que tengamos como ese granito de mostaza sea ese cerro que se arranque, Señor. Ese árbol que se arranque y se arroje al mar. Que sea ese problema, Señor. Que sea esa enfermedad, ese cáncer, Señor, que tienen a veces nuestros familiares, Señor. Nuestro papá, nuestra mamá. Que oremos con una seguridad, con una certeza de que tú lo vas a sanar. De que solamente es una prueba, Señor. Pero cuántas veces, Señor,
Cuando aquel médico nos da un diagnóstico que es una enfermedad, que un cáncer terminal a personas, y lo único que piensan es en muerte de aquel familiar. Señor, se nos olvida que tú eres un Dios misericordioso, que tú eres un Dios de poder, mi Señor, que tú le volviste la vista a los ciegos, a los sordos, los hacías que escucharan, Señor, hace 2000 y tantos años cuando viste caminando aquí en la tierra. Pero hoy, Señor, tu divino poder es el mismo y aún más, papá. Pero a veces se nos olvida, Señor, que estás vivo. A veces creemos, Señor, que tú estás muerto, que te nos presentas como estás en las iglesias. Eso estás ahí en ese Cristo crucificado para que veamos, para que entiendamos lo que tú fuiste capaz de hacer por nosotros, Señor. Te pido, mi Señor, hoy especialmente, mi Señor, por todos aquellos que se nos ha acabado la fe, Señor, que aumente nuestra fe, Señor. Que nos des una fe, Señor, que podamos pedirte con una certeza, Señor, por aquellos problemas, por aquellas enfermedades, Señor. Te doy gracias, Padre mío del cielo, porque tú nos estás escuchando, Señor. Aumentanos la fe al mundo entero, Señor. Hoy en día, mi Señor, estamos faltos de fe, Señor. Te pedimos desde lo más profundo de nuestro corazón, Señor, que aumentes la fe en estos hijos e hijas tuyas, Señor. Y cerramos esta oración, Padre Santísimo del cielo, con esa oración tan hermosa, pero tan difícil de llevarla a cabo, Señor, cuando hablamos de pedir perdón, cuando tenemos que pedir perdón, Señor. Te decimos gracias, mi Señor. Y cerramos esta prédica, esta oración, con esa oración tan hermosa que tú nos dijiste. Cuando no sepan orar, solamente hablen con Papá Dios diciéndole así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. A usted, mamita María, Madre de nuestro Señor y Madre nuestra, intercesora por excelencia, incansable, le decimos las palabras que el ángel San Gabriel le dijo. Hoy se las repetimos diciéndole: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y le damos la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos santos. Amén, amén y amén. Bendiciones, mis hermanos. Les habló su hermano en Cristo, Alfredo Zambrano. Dios los bendiga. Gracias.